Tema crecimiento económico y su efecto sobre el comercio internacional. Este capítulo trata de concentrarse en los efectos que tiene levantar una de las restricciones que el análisis a partir de modelos de Holding, de la propia teoría de las ventajas comparativas, proponía en el sentido de trabajar, digamos, con un espectro de restricciones factoriales y tecnológicas dado, de modo que en ese horizonte temporal se mantenían constantes tanto la disponibilidad de factores adicionales, digamos los deltas a la baja o al alza, y también el, eh, el horizonte tecnológico conocido. De manera que sin progreso técnico y sin acumulación de factores se medía, digamos, la dirección de la especialización, los efectos de la especialización sobre las remuneraciones factoriales, el bienestar, la eficiencia asignativa. En este caso, así como el repaso que hicimos que se puede hacer de el impacto que tiene cada uno de los incumplimientos de los supuestos de Hechter-Holling generaba sobre la explicación del comercio, decimos que en este caso lo que vamos a hacer es modificar la limitación temporal que tenemos en cuanto a la disponibilidad factorial y en cuanto también al progreso técnico. El lema fundamental, digamos, el hallazgo básico de este capítulo apunta a señalar que el crecimiento económico, salvo unas excepciones que ya vamos a señalar, tiende, gracias a volver menos duras, a hacer más laxas las restricciones factoriales y también el acceso a nuevas tecnologías, tenderá a mejorar el bienestar, eventualmente a mejorar también el patrón de distribución de la renta y ampliar el grado de apertura externa. También, por supuesto, dependiendo de cuál sea si hay algún sesgo tanto desde el lado de la producción como del consumo, a favor o en contra del comercio internacional. Pero en general debería elevar el grado de apertura externa, el deseo a comerciar más. Con lo cual, pues, dada esa fundamental palanca para el bienestar, también o el bienestar comunitario aumentaría. Nuestro plan de trabajo es primero identificar el significado y las implicaciones que tiene el crecimiento económico con sus dos fuentes básicas de crecimiento, digamos, enmarcado en el modelo, en el súper clásico modelo Solus One. Hacer algunas definiciones básicas sobre el ciudadano representativo, sobre el efecto producto y el efecto consumo, y finalmente en esa primera parte más conceptual, más de definiciones, el formular el llamado teorema de Ripsinski. Una vez hecho eso, pasamos a ver el efecto que tiene el crecimiento económico para el caso del país pequeño, es decir, aquel que no termina modificando su deseo, su crecimiento y, digamos, su mayor o menor deseo de comerciar, dependiendo del tipo de crecimiento, sobre los precios internacionales, y posteriormente nos dedicaremos a evaluar ese mismo impacto del crecimiento económico sobre el comercio para el caso del país grande, donde debemos incorporar como un factor adicional de análisis el efecto sobre los términos de intercambio. Finalizaremos con un caso, que es el caso de Babati, o destacado por Jadis Babati, sobre el crecimiento empobrecedor, que es una posibilidad, digamos, técnicamente complicada, en el sentido de que tiene que alinear un buen número de condiciones bien especiales para que este se produzca, pero que es una posibilidad de crecimiento. Y finalmente una lectura o algunas líneas de lectura de el llamado la teoría del deterioro secular de los términos de intercambio, que fundamentó, digamos, las propuestas de política industrial y de política comercial conocidas como en América Latina el modelo de sustitución de importaciones, y que tuvo un gran vocero en Prebisch,
Singer y Myrdal y la CEPAL con su teoría de la dependencia, y que, digamos, propició políticas que trataron de modificar el patrón de especialización internacional de varias regiones, pero de manera muy significativa en América Latina, a partir de la llamada ISI o industrialización por sustitución de importación. Será una lectura y unas breves referencias en estas clases asincrónicas. Bien, ¿cuáles son las dos fundamentales fuentes del crecimiento económico? Reconocidamente, no son nuevas teorías del crecimiento económico, pero básicamente lo que reconoce de manera súper clásica esta literatura es que el crecimiento económico deriva de dos fundamentales vectores: el de la acumulación factorial, es decir, la presencia de crecimientos de la población económicamente activa, que puede, digamos, derivar o ser producto de cambios demográficos, mayores tasas de natalidad, mayor tasa de actividad, digamos, longevidad, mejoras en la tasa de morbilidad, que pueden hacer que efectivamente en el tiempo la población económicamente activa tenga una tasa de crecimiento, un cierto crecimiento demográfico que afecta las posibilidades, mejora las posibilidades de producción, si bien, digamos, tiene efectos colaterales que ya oportunamente atenderemos. Y pues también, desde luego, la acumulación de capital, digamos, por rentabilización y posposición del consumo presente para obtener más consumo futuro, por temas, digamos, de inversión tanto doméstica como extranjera, por políticas, digamos, públicas que favorecen esa acumulación o ese ahorro canalizado a través de la intermediación financiera hacia la inversión, pero que en todo caso lo que hacen también es aumentar el stock de capital. Y el segundo gran determinante del crecimiento económico tiene que ver con la llamada innovación tecnológica o progreso técnico, un progreso técnico que nosotros vamos a trabajar de manera muy simplificada al modo que lo hizo o cómo lo definió John R. Hicks, y que es un progreso técnico que se interpreta como mejoras en la asignación factorial que permiten generar con la misma cantidad de factores un mayor nivel de producción o garantizar el mismo nivel de producción con un cierto ahorro que puede ser proporcional de factores productivos. En este caso Hicks lo define como un progreso técnico neutral, o bien que puede ser economizador de dichos factores productivos y puede ser economizador de mano de obra, que es como típicamente la visión conspirativa, la visión marxista o influida, digamos, incluso por el socialismo utópico propondría, o puede ser economizador en capital y eso, pues, digamos, también es una posibilidad al menos teóricamente reconocida. Podríamos aproximarnos al aterrizaje gráfico de esos tipos de innovaciones tecnológicas y su impacto sobre la producción de la siguiente manera. Tenemos aquí tres alternativas. La más sencilla es la inferior, que se ha llamado progreso técnico neutral, y las de arriba son respectivamente las que economizan mano de obra y las que economizan capital. Para una fácil aproximación al significado de lo que es la llamada reenumeración de las isocuantas, estamos representando dos niveles de isocuantas: la sub 0, pre-innovación tecnológica; la sub 1, que recoge el efecto de ese progreso técnico. Y para facilitar el análisis estamos asumiendo dos cosas. En primer lugar, que
X sub 0 es equivalente en términos de unidades físicas producidas o nivel de producción a X1, de suerte que lo que sea que sea el producto final, esto representaría, no sé, 6, 5, 11, lo que sea, toneladas de acero, y el mismo nivel, volumen físico representaría el nivel X1. De modo que son isocuantas equivalentes, solo que son alcanzadas a partir de cantidades distintas de factores de producción. En el caso del progreso técnico neutral, básicamente estamos diciendo que antes de ese progreso, y dado que es la segunda condición para poder efectuar este análisis bien simplificado, es que debemos comparar el efecto antes o ex ante y ex post del progreso técnico a partir de un mismo haz de precios factoriales, es decir, para los mismos precios factoriales, y por tanto, para que se descuente el impacto que tendría la sustitución de un factor abaratado de un factor encarecido por el factor abaratado, pues tenemos que mantener ceteris paribus la pendiente del vector de WR, o de precios relativos de los factores. Entonces, en este caso, en el caso del crecimiento del proceso técnico neutral, básicamente lo que decimos es que la combinación óptima se encontraba sobre la senda de expansión KL sub 0 inicialmente. Una vez que se impacta la relación, digamos, que media entre insumos y producto, gracias, digamos, a un reproceso de producción, gracias a la introducción, digamos, de nuevas formas de organizar la producción, la digitalización, el uso, digamos, de onboarding mucho más ágiles, o de menor costo, pues simplemente cualquiera que sea la fuente de ese progreso técnico. Ahora lo que sabremos es que este mismo X sub 0, que ahora escribimos como X sub 1, se alcanza con una cantidad reducida o menor de factores productivos, que al no modificar la tecnología recogida básicamente en la combinación en el coeficiente de capital trabajo, trabajo capital, si lo queremos medir al revés, pues simplemente lo que diríamos es que es una innovación tecnológica que fundamentalmente ahorra proporcionalmente los factores productivos. Es decir, genera un delta menos, un delta negativo en la cantidad demandada de capital. Exactamente la misma reducción se produce en la cantidad demandada de mano de obra, y se permite alcanzar el nivel de producción X sub 0 con una cantidad inferior de factores. Aquí estamos hablando de neutralidad en el sentido de que no hay ningún sesgo en reducir más que proporcionalmente o en mayor, digamos, con mayor peso un factor que el otro factor. En contraste, nos movemos con un progreso técnico que en un caso y en el otro son ahorradores respectivamente de trabajo y de capital, de suerte que, de nuevo, replicando el proceso de identificación y comparación de los óptimos del productor ante la modificación tecnológica que registra la función de producción, tendríamos una isocuanta identificada como X sub 0, donde la tecnología sería una tecnología implícita en esa función de producción que combinaría para esos WRs sub 0 esta cantidad de capital per cápita, es decir, por ocupado, es decir, la relación KL0, pero que a consecuencia del cambio tecnológico, ahora la selección cambia, y el mismo nivel de producción X0 que estamos redibujando como X sub 1 aquí se alcanza, pero con una relación capital-trabajo distinta, y en este caso superior en términos relativos, mayores unidades de capital por unidad de trabajo, y ustedes lo pueden ver pues simplemente como el efecto de una ligera o simplemente sin ningún tipo de modificación en la cantidad demandada de trabajo, pero ahora sí
con un ahorro sustantivo de mano de obra, se puede obtener un nivel de producción X1 equivalente a X sub 0. De manera que este es un tipo de progreso técnico que se denomina economizador, en este caso, de trabajo. En contraste, si ven en el plano superior derecho ese mismo ejercicio, lo que tenemos ahora es un tránsito de una proporción capital-trabajo para generar X sub 0 antes del cambio de la tecnología a una X sub 1, que es equivalente volumétricamente hablando, pero donde ciertamente el ahorro se concentra, en este caso también exclusivamente en uno de los factores, en este caso capital, y se va hacia un proceso de producción que es mucho más mano de obra intensivo respecto a la tecnología previa. Obviamente esta no es la única solución gráfica posible. Lo importante para que al final se defina como economizador de un factor o de otro factor es que los ajustes sean no proporcionados o no proporcionales. Es decir, se recaiga mucho más el ahorro sobre un factor que sobre el otro factor, como en este caso extremo, donde estamos diciendo que, déjenme marcarlo a ver si se ve bien, pues estamos diciendo simplemente antes del cambio tecnológico y ahora con este cambio tecnológico se utiliza una cantidad constante de L para el proceso técnico que es economizador de capital y en este caso pues también una cantidad muy parecida o constante de K para una reducción que recae o que es sobrellevada íntegramente por la mano de obra. Una segunda definición que nos va a resultar útil para medir el impacto en bienestar que tiene el crecimiento económico se refiere a una figura que es muy popular, es altamente utilizada en economía como firma representativa, como consumidor representativo, en este caso como ciudadano representativo, porque trata de recoger tanto los efectos sobre el bienestar como la productividad factorial total disponible para ese ciudadano, que es, digamos, la mejor aproximación estadística posible a el perfil que tiene la comunidad y que termina representándose o termina, digamos, comprimiéndose en la llamada frontera de posibilidades de producción del DSR, o sea, del ciudadano representativo, que en conjunción con el mapa de indiferencia que refleja, digamos, las valoraciones en el margen que generan este sujeto muy parecido a sus conciudadanos, o idéntico a ellos, permite también inferir implicaciones sobre bienestar, que tendrían cambios en esa frontera de posibilidades de producción. Y dependiendo de cuál sea la fuente del crecimiento económico, lo que observaremos serán modificaciones proporcionales o no proporcionales hacia afuera de la frontera de posibilidad de producción o hacia adentro, repito, dependiendo de si es el progreso técnico y el aumento en el stock de capital, que marcada, clara e indiscutiblemente desplazarían hacia afuera la frontera de posibilidades de producción del ciudadano representativo y por tanto permitiría a este alcanzar niveles de bienestar o curvas de indiferencia superiores. En contraste con el efecto que tendría la expansión de la fuerza laboral si el driver de crecimiento económico fuera exclusivamente el crecimiento demográfico o simplemente el aumento en la población económicamente activa. Porque básicamente en condiciones constantes el stock de capital y la tecnología, ello obligaría a una reducción en la productividad marginal asociada a ese factor o a ese ciudadano representativo que teniendo la misma cantidad de capital, pero ahora teniendo que distribuir ese capital entre un número de cabezas superior o un per cápita superior, generaría un per cápita o un acompañamiento del capital por unidad por ocupado que sería menor, y ese desplazamiento de la productividad del trabajo pues afectaría esa FPP, reduciría esa FPP
de manera de que ya sería imposible alcanzar el mismo nivel de indiferencia individual y comunitaria que podría, en el caso de los otros dos motores de crecimiento, generar. La tercera definición básica, o la segunda en este caso, definición básica que podemos utilizar es el llamado efecto producto y efecto consumo de distintos tipos de crecimiento económico. Lo importante aquí es medir cuán neutral, a favor o en contra del deseo de comerciar genera la expansión del producto por vía del crecimiento económico, y también desde el lado del consumo, dado que el crecimiento económico también desplaza favorablemente la restricción de ingresos que tiene la economía, pues también cómo afectaría por modificaciones del consumo el deseo de comerciar. Entonces, básicamente decimos que, digamos, el efecto producto o el efecto del crecimiento económico sobre el nivel de producción de equilibrio a ser alcanzado se llamaría neutral si la proporción en que crecen los bienes es proporcional. Sería un efecto producto, por el contrario, sesgado si se altera esa proporción, y por tanto si crece que sea más que proporcionalmente Y a X, y dependiendo de cuál sea el patrón de especialización, ese crecimiento desproporcionado originará un menor deseo desde el lado de la producción de generar exportables y de completar el consumo por vía de importaciones, o por el contrario, favorecerá la ampliación del deseo de comerciar, y en ese sentido se habla de crecimiento o efecto producto sesgado o ultra sesgado a favor o en contra del comercio. Y digamos también hay una representación muy sencilla de este efecto que lo podríamos frasear o indicar bajo estos grafos, de nuevo, muy elementales. Fíjense, estamos diciendo, bueno, tenemos un cierto tipo de crecimiento económico. La causalidad de este crecimiento económico, la verdad que puede ser cualquiera. Puede ser progreso técnico en la industria Y y en la industria X, pero mucho más intenso, mucho más robusto en la industria X que en la industria Y, de manera tal que el PIB potencial, el nuevo PIB potencial en X crece más que proporcionalmente de lo que crece el PIB potencial de Y, o podría ser, digamos, un crecimiento, imaginémonos que es un crecimiento, por ejemplo, solo del stock de capital o más del stock de capital que del stock de mano de obra, y si X es la industria capital intensivo, pues desde luego ese efecto será mucho más potente en la ampliación de producto en X que en Y. ¿Okay? Puede ser cualquier, digamos, combinación de crecimiento. En este caso no es crecimiento balanceado factorial, si esa es la ilustración que tenemos, y tampoco es un crecimiento, digamos, idénticamente robusto en el caso del progreso técnico que se produjera en la industria X y en la industria Y. En todo caso, medimos ese efecto producto como neutral si en la expansión, y dado los precios internacionales, aquí no los estamos haciendo una particular dirección de la especialización, que sería en este caso hacia la exportación de X y la importación de Y, y estamos también asumiendo, dado que esa modificación de la frontera de posibilidades de producción, a pesar de no ser balanceada, a pesar de implicar un mayor potencial de producción, sin embargo, mantiene los precios que hemos identificado, digamos, como con esta línea, con una pendiente que permanece constante pre y post crecimiento económico. De manera que también implícitamente estamos asumiendo que el país bajo análisis es un país de tamaño reducido, es un país precio aceptante, un país pequeño. En este caso, fíjense, si a estos precios internacionales la nueva combinación de producción
se encontrara sobre el mismo radio vector o sobre la misma senda de expansión, hablaríamos de un crecimiento que desde el punto de vista del comercio internacional es neutral, porque básicamente mantendría la misma, los mismos deltas asociados en la producción local de Y, en la producción local de X y para un patrón, un perfil de especialización dado, pues seguramente lo que ocurriría es que la economía mantendría, digamos, a esos precios dados o a esos términos de intercambio, mantendría una proporción de importaciones y exportaciones similar a la que tenía pre-crecimiento económico. Por el contrario, si, repito, la especialización es en X y se encontrara el nuevo lugar, el nuevo equilibrio en la producción por debajo de esta línea que nos sugiere, que es la línea de 45 grados, y se estuviera, digamos, se mantuviera sobre este tramo que está acotado a esa línea de 45 grados y a este nivel, a esta función quebrada que me mantiene constante la producción de Y en cualquier punto de producción entre este, vamos a marcarlo, ups, perdón, entre este nivel de producción y este nivel de producción, diríamos que es sesgado a favor del comercio. Y básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente el crecimiento más que proporcional de la producción de exportables versus la producción de importables, y dado el ingreso y el consumo, asumiendo un cierto patrón de consumo, por ejemplo, con preferencias homotéticas, eso haría que con esa expansión del ingreso factorial medido a precios internacionales, ese mayor ingreso que terminaría trasladándose a un mayor consumo de Y a un mayor consumo de X, sin embargo, amanece con una expansión de la producción de Y menor que la expansión que se ha producido en X, y por tanto eso pediría o generaría, digamos, un mayor apetito por importaciones, una mayor capacidad de generar los excedentes exportables y por tanto un volumen de comercio deseado o convenido a los precios internacionales superior una vez operado, registrado el crecimiento económico. En ese sentido se dice que está sesgado, en este caso, a favor del comercio internacional. Que sería, digamos, en su caso extremo, no un sesgo, sino un ultrasesgo, en la medida en que este fuera el resultado, la resultante de ese crecimiento económico. Fíjense ustedes que es un crecimiento que está totalmente condensado, totalmente concentrado en, perdón, no aquí, aquí, bueno, imaginemos que no existe esta línea intermedia, entonces decimos que es un crecimiento totalmente concentrado en la producción de X, incluso hay una reducción en la producción de Y para un mayor ingreso y bienes que son normales, es decir, no son bienes inferiores y mucho menos giffen, y por tanto un mayor ingreso también se corresponderá con una mayor demanda, un mayor consumo de ambos bienes. Ese mayor consumo de Y ese mayor consumo de X es perfectamente abastecible y todavía, digamos, quedaría un mayor excedente exportable, por tanto un mayor deseo de comerciar, al menos desde el lado de la oferta, pero también un mayor deseo de importar para abastecer ese consumo que se ha visto afectado por la menor producción de Y, de suerte que, digamos, la brecha a sustituir o, digamos, a adicionar para completar el consumo y la demanda de Y, también favorecería una mayor demanda de importaciones, y en conjunto, pues más importaciones, más exportaciones, significaría efectivamente eso, un grado de apertura al comercio mayor, ceteris paribus, el crecimiento económico. Y exactamente lo contrario operaría en el caso de un sesgo o ultra sesgo en contra del comercio internacional, que significaría, digamos, una mayor expansión de la producción que compite con las importaciones, es decir, de la producción de Y
que es la mercancía que compite o que sustituye a las importaciones, y una menor capacidad de expansión en las exportaciones, tendrían menos excedentes exportables y seguramente la desviación hacia el consumo doméstico de esa poca expansión de la producción de X también mermaría o debilitaría su capacidad exportable y a su vez sería mucho más competitivo, tendría, digamos, una mayor capacidad de abastecer el mercado doméstico del consumo de Y gracias a la producción más que proporcional de Y. Lo cual es un caso súper remarcable cuando, si en lugar de producirse, digamos, alguna nueva combinación de producción, en este caso lo hace más allá de esta ordenada que hemos marcado en la función quebrada, lo cual nos indicaría, pues, no solamente que ahora todo el crecimiento está sustentado en la expansión de Y, sino que además se produce menos de X en términos absolutos y también relativos, lo cual desde luego indicaría que bajo esas condiciones tendríamos un menor deseo, habría se comprimiría la combinación import-export para un nivel adicional del denominador, es decir, la típica medida del grado de apertura se reduciría al reducirse tanto las importaciones como las exportaciones y el numerador expandirse correspondientemente. Hasta aquí la primera parte del tema de crecimiento económico y efectos sobre el comercio internacional.